dos conferencias y yo le escuché a él la noción de común inapropiable que me parece muy interesante. Y ahora la École Lacanienne y París 8 está organizando, ya está la promoción en Facebook y en algunos otros lugares, una actividad que se va a llamar justamente comunes inapropiables. Desde el punto de vista de la sociología, la propuesta es que hay elementos como el agua y el aire que no pueden ser apropiados por nadie. De allí, desde el punto de vista de sociología, esta noción de un común inapropiable, como algo que no es propiedad de nadie y de uso de todos. Es muy interesante la propuesta. A pesar de los intentos de privatizar el agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente. Volvemos al capitalismo. Volvemos a la noción de propiedad y volvemos así, la propiedad tiene un límite en cuanto a quién es propietario, o uno se puede comprar todo. Por ejemplo, mañana, ¿me puedo comprar el aire? Y si tengo mucha plata, ¿me puedo comprar todo el aire que hay y después la vendo de nuevo, más cara? Entonces, si no se pone un límite mediante estos conceptos, que en el sentido de Deleuze y Guattari, conceptos son herramientas vivas, con efectuación. Si no se hace de estos conceptos una máquina que realmente proteja esto, y lo veo complejo, porque un día será el COVID, otro día será otra cosa, y una epidemia mucho peor quizás, el hambre. Imagínense que si se hace, no se respetan estos comunes inapropiables, difícilmente tengamos un futuro si el capitalismo se vuelve más y más salvaje. Que es lo que estábamos hablando para quienes están conectándose antes con Jesús, con Alicia, de lo que ocurre a partir de las vacunas, que también debieran ser comunes inapropiables. Duda, es justo lo que te iba a decir ahora, ¿no? Está pidiendo, ¿no? Hay un pedido en algunos países de quitar las marcas, no sé cómo se dice. Sí, la licencia. La licencia, algo así, ¿no? ¿No? Jesús me parece que es. Sí, tal cual lo decís. Eso, o sea. Esto tiene que ver por ahí, bueno, haciendo un poco de asociación libre, que nunca es tan libre, con lo que estamos hablando, el copyright o el copyleft, respecto de un libro, por ejemplo, y que se va extendiendo a muchas situaciones. Dejo para otra conversación, ¿se podrá vincular los comunes inapropiables con el objeto A? Dejo ahí. Hubo una experiencia. Hay un texto de Alush, El sexo del amo. Un capítulo en particular, que yo voy a tomar para esta intervención cuando me toque, que tiene por subtítulo ¿Soy alguien o qué? Sí. En esa propuesta donde donde Alush cita a Guattari en cuanto a la juntura esquizo, pero él propone la juntura homo como un lazo. Alush se pregunta si hay o no hay una preocupación de lo comunitario en Lacan. Y hace todo un desarrollo muy interesante, que lo dejo por ahora abierto, quizás podamos tener alguna conversación en otro momento, porque tengo preparada otra lectura, pero donde Alush parece inclinarse a que hay este Lacan, y lo digo entrecomillado, sociólogo, preocupado por una suerte de proposición de una comunidad electiva que en principio tendrá que ver con una escuela de psicoanálisis. Esta es la propuesta que excede lo que es la construcción de una escuela de psicoanálisis. ¿Soy alguien o qué? Ahí Alush hace un esquema interesante, hace un círculo de Euler, y pone 4 objetos A y afuera sujetos, y ya me callo, lo juro, como modo de buscar una identificación que no produzca un amo, sino un lazo transversal. Muy cercano a lo que a veces conversamos acá, cuando hablamos de una transversalidad, de una revolución molecular, y de algo que, y ahora entramos en el tema de hoy, que esté por fuera del Edipo. Toda vez que Edipo instituye siempre un padre, una madre y un hijo, una triangulación más el lugar del falo, es decir, 3 más 1. Y eso es un lazo. Por eso lo que estábamos conversando, empezamos con las máquinas deseantes, empezamos siguiendo a Deleuze y Guattari, como una suerte de crítica entre lo que es el inconsciente estructural y el inconsciente maquínico. Pareciera que el inconsciente maquínico desborda la noción de estructura,
puesto que la estructura siempre presenta lo estructurado, lo estructurante y un cierto límite, una crítica de esta noción, la presentación de las famosas máquinas deseantes, las máquinas célibes. Recibí el último libro de Melenot, La instancia de la letra, es muy interesante, y hay justamente un capítulo en este libro de Melenot sobre las máquinas célibes de Deleuze y Guattari. Digo porque a veces con Estela discutimos, conversamos, peleamos, nos habremos metido demasiado con Deleuze y con Guattari, pero vemos que Alush lo cita, pero vemos que ahora en este último libro de Georges-Henri Melenot hace la cita de las máquinas célibes, y uno dice, che, acá hay algo para preguntar, acá hay algo para interrogar. Y bueno, y entramos hoy, a partir de la reunión anterior, donde habíamos ingresado al segundo capítulo. Antiedipo está estructurado en capítulos. Se continúa luego en 1000 mesetas, que tiene otro tipo de construcción, más si se quiere, acronológico, donde está el libro compuesto por acontecimientos, fechados, pero no siguiendo una cronología, sino otra lógica. Ese es 1000 mesetas. Antiedipo todavía guarda esta sensación de ser una especie de libro árbol, pero se está desgajando, está rompiendo eso y está preparando 1000 mesetas. Bueno, el segundo capítulo tiene por título, en castellano, como ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a repetir, Psicoanálisis y familiarismo, la Sagrada Familia. En francés es la Sainte Famille, podría ser traducido también como la familia santa. A como dé lugar, sagrada o santo, debe haber quizás alguna diferencia, pero en lo que quiero señalar hoy no la tiene desde el punto que habría una suerte de sacralización de la familia como tal. Y aclaro esto, que lo aclaro en otras conversaciones que doy, no es que el Antiedipo está contra la familia. Incluso personalmente vivo en familia, armé una familia, construí una familia. El Antiedipo lo que pretende iluminar es una posición dogmática de la familia, una posición central y autoritaria de la familia, una posición sagrada. Por esto es que les había citado del libro de Alush, El otro sexo, una llamada que a mí me parece interesante en pie de página. Yo no sé cómo lo han traducido al título en castellano, Jesús. El otro sexo, ¿tú te acuerdas cómo habla de la heterosexualidad, creo? ¿O no hay relación heterosexual? No hay relación heterosexual. Ahí está. Gracias, Patricia. Sí. Bueno, yo había comentado esto, lo digo así al pasar para introducir el tema de hoy. Alush viene mostrando un nudo de 3, nudo, cadena, encadenudo, etcétera, con dificultades de llamarlo cadena o nudo. Pasa a la estrella de David, que tiene también una manera de estar en su consistencia, y pasa a hablar de la cruz cristiana. A mí me interesa hoy marcar este punto, ya lo he avanzado, pero hay una llamada que en la edición francesa, quizás también se respete la edición castellana, es la número 62. Yo prejuzgo que se debe haber mantenido la misma citación a pie de página en castellano. Estoy casi segura que no, ¿eh? ¿Que no? Bueno. No, porque he visto esas notas. Bueno, luego entonces... Solo una cuestión, Eduardo, que quizá venga bien decirlo ahora como entrada a esta cuestión. Cuando escriben este libro, y el tema que fue un poco lo que decía en la última reunión, cuando escriben este libro y la idea del antiedipo, también suena, digamos, no solo al anticristo, sino al antidurin, ¿no? Y el antidurin es el trabajo de Engels, y el que trabajó todo el tema de la familia y la primera crítica de la Sagrada Familia y la familia es Engels. Es decir, hay una beta, parece, en este libro que viene desde esa crítica de Engels a la familia, y de ahí el tema del antiduring. Es otra escrito de Engels, ¿no? Entonces sí se habla del anticristo y el antiduring, ¿no? El antiedipo. Sí, es interesante. A mí siempre me hizo obstáculo, como creo que he comentado, el título, y ciertas publicaciones posteriores, porque tal como pasa por ahí con Lacan, que uno puede ir a buscar en los escritos, en los seminarios, y en algunas
emisiones que de radiofonía, televisión o algún reportaje, también uno puede ir buscando reportajes que le hacen a Deleuze y Guattari, que hay un montón. Hay uno que se llama Texto, bueno, no me acuerdo ahora para hacer la traducción, pero hay varios. Y hay otro que es Los años de invierno, donde lo que el autor o los autores dicen es, no estamos contra nada, no se trata de anti nada. Ningún libro anti algo tendría éxito. Entonces, por eso digo, es contra, si se quiere, ese exceso de lo sagrado que la familia podría llegar a tener. Y fíjense la llamada que quería decirles, a partir de esto que venía diciendo de Alush. Alush dice, hay un clavo del cual no hablamos nunca. ¿Sí? Aquel que mantiene juntos los dos tramos de la cruz cristiana. De eso habría que hablar, dice Alush. Y a mí me pareció interesante lo del clavo, porque ¿qué se clava en la cruz además de Jesús? ¿Qué es lo que se clava además de una crucifixión? ¿Qué es lo que se fija? ¿Se fija un significado? ¿Se fija un modo de ser? ¿Se fija un hijo, un padre, la muerte de un hijo? Y bueno, somos herederos de eso. Y a partir de esto entramos. Voy a hacer una pequeña lectura que le pido a Estela, página 59, acá arriba, y ahí empezamos. ¿Eso? Sí. Esquizofrenizar el campo del inconsciente y también el campo social histórico, de forma que se haga saltar la picota de Edipo y se recobre en todo lugar la fuerza de las producciones deseantes y se reanuden en el mismo real los lazos de la máquina analítica, del deseo y de la producción. Ahí Sí, tenemos no un habíamos pequeño, dicho lo de la claro, picota, ya lo tenemos habíamos un dicho. pequeño problemita con la Lo de la traducción. picota. Lo de la picota, le fui dando vueltas, y la manera en que lo dicen en francés sería algo así como sacar la camisa de fuerza de Edipo. Es decir, interpretar Edipo como una camisa de fuerza que reprime el deseo. Pero ¿qué es esta larga historia si la consideramos tan solo en el periodo del psicoanálisis? Es una historia con dudas, desviaciones y arrepentimientos. ¿Eh? Ay, perdón. Sí, pues, mamá, volvemos arriba. Estaba apurada. Bueno, pues el propio inconsciente no es más estructural que personal. No simboliza, ni imagina, ni representa. Maquina, es maquínico, ni imaginario ni simbólico. Es lo real en sí mismo, lo real imposible y su producción. Acá hay un stop. Yo volvería sobre esto. A mí me parece que a veces uno pasa rápido de un texto y dice muchas cosas. Este texto es un río, de esos ríos rápidos, va demasiado rápido. Y uno quiere hacer pie, pero te lleva inmediatamente. Pero vamos, por ejemplo, de a poquito. Esquizofrenizar. Esquizofrenizar el campo del inconsciente. Y también el campo social histórico, de forma que se haga saltar, acá dice la picota, hacer sacar la camisa de fuerza que Edipo produce y que recobre en todo lugar las fuerzas de las producciones deseantes. Así que tendríamos como dos esquemas. Un esquema, si se quiere, edípico, que pertenecería a la neurosis, una suerte de entramado que atraparía el deseo y lo condenaría, creo que esto podemos conversarlo, a transitar por la vía fantasmática, por la vía de síntomas, por los sueños, es decir, a tener que expresarse mediante representaciones, puesto que está frenado, puesto que no puede avanzar, puesto que lo que están diciendo acá estos autores no tendría una conexión, sino a través de representaciones y representantes. Esquizofrenizar el campo del inconsciente sería sacarlo de ese lugar. Bueno, yo creo que esto se puede debatir, por ejemplo. ¿El campo del inconsciente producido por Freud es un campo edípico? ¿Puede pensarse desde Freud alguna otra producción? Es que la manera en que Freud llega, cuando discutíamos entre cuatro paredes,
a diferencia del esquizoanálisis que surgía del mayo del 68. Es que Freud llega a partir de la neurología, parálisis histéricas, histeria, hipnosis, o alteré el orden quizás, pero en esa línea. Es que entonces Freud piensa esto para poder comprender eso que está ocurriendo en ese fenómeno, si se me permite la expresión, de lo histérico, de las parálisis. Es que Freud descubre allí que detrás de eso, de esas representaciones reprimidas, aparecía la sexualidad o lo sexual. Freud no llega desde el campo de la esquizofrenia. Ahora, estos autores que también critican bastante a Lacan, a veces me pregunto hasta dónde han seguido a Lacan, puesto que también los critico, a pesar de que estoy apasionado por estas lecturas. Cuando Lacan dice, adelante con la psicosis, ¿no está diciendo esquizofrenicemos el campo analítico? Esa es una pregunta. Cuando Lacan dice, no nos detengamos acá, demos un paso más, porque es psiquiatra, porque llega desde otro lugar, porque lo piensa de otra manera, y entonces se abre un campo. Uno podría decir que en Freud el campo de las neurosis abre y cierra el campo del psicoanálisis. Y de hecho sabemos, y sé que ustedes también lo saben, que es un caso de exclusión teórica del campo de la psicosis, puesto que no encuentra Freud la transferencia en la psicosis. Y si no hay transferencia, el método analítico, por lo menos en sus primeras maquinaciones pensadas por Freud, al no poder transferir el psicótico, entre comillas, mal podría un psicoanalista estar allí en tanto que psicoanalista. Ahora, Lacan da esta apertura. Por eso a veces veo que son como producciones que aunque se ignoran, sin embargo se conocen, o tienen referencias comunes. Entonces vuelvo y ahora le pedimos a Estela que siga leyendo. Esta cuestión de hacer saltar la camisa de fuerza edípica, ¿no está en los primeros textos de Lacan? Por ejemplo, el mito individual del neurótico. Texto muy temprano. ¿No aparece allí algo de esto también en Lacan? Mito individual del neurótico, ¿qué es esto? Una estructura a otra, romper la idea de una novela familiar, como lo pensaba Freud, y avanzar hacia un mito individual. Yo para ver que no son antis, me parece que es un error tomar este texto como anti-Freud o anti-Lacan o anti lo que sea. Creo que es más fértil preguntarse ¿con qué se conecta? ¿Con qué hace rizoma? ¿Dónde me levanto un clavo y me hace pensar algo más? Digo, ganancia, no que es esto y no lo otro. Es esto y lo otro. Por supuesto que hay una tensión que va produciéndose, pero es una tensión fértil. Es como un análisis. Bien, un poquito más y yo le pido a Estela que es un texto antes, pero Perdón, un texto ¿podría intervenir en relación a esto que... Sí, Alicia, sí, claro. Sí. Estaba leyendo en Hablo a las paredes y este anti, que creo que en una de las cocinas, creo que Jesús también se dijo algo, si anti era a o era en contra. Bueno, mirá lo que dice Lacan. Lo dice en relación a la antipsiquiatría. Dice así. A ver. Bueno, vos también nombrabas lo de psiquiatría, ¿no? Lo de psiquiatra. Y él hace, en esta misma página, él hace una diferencia entre, porque es cuando va a hablar después de 45 años en Hablo a las paredes, donde les habla, dice que no están estos residentes que estuvieron en la que me gustaría, bueno. Entonces dice la diferencia entre psiquiatría y psiquiatrería. Bueno, ahí. Entonces dice algo interesante sobre el anti. A ver, y acá tengo.
Bueno, lo busco, Búscalo y cuando lo busco. tenés, nos avisás Sí, y pasamos para ver el tema adelante. Textual, porque quiero leer esto de lo que dice de Anti en relación a qué es volver al... así que me parece que... Tranquila, porque yo voy a seguir en este mismo párrafo para pasar al que sigue. Decíamos entonces intentar sacar la camisa de fuerza, ya que hablamos de psiquiatría. Yo por eso, entre las traducciones, traducir es traicionar también, porque uno tiene un poder discrecional de elegir. Bueno, una acepción de Sauter le carcan, carcan en francés, sería esta carcasa, sería también camisa de fuerza. Y ya que hablamos de psiquiatría, me parecía interesante hacer saltar la camisa de fuerza. Tratamiento por excelencia, mucho tiempo, de los locos furiosos. ¿Sí? Bueno. Y recobrar en todo lugar la fuerza de las producciones deseantes. Y recobrar las fuerzas de las producciones deseantes. Y se reanuden, vuelvan a anudarse, vuelvan a ese lugar, en el mismo real, con mayúscula tanto en el francés como en el castellano, los lazos de la máquina analítica, del deseo y de la producción. Pues el propio inconsciente no es más estructural que personal. No es más estructural que personal. No simboliza. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. No imagina, ni representa, perdón. Maquina, es maquínico. Ni imaginario ni simbólico. Es lo real en sí mismo. Lo real imposible está entrecomillado, tanto en francés como en castellano. Entiendo que como tributo a Lacan. Porque es Lacan quien, o al menos yo, seguramente habrá más otra gente que lo diga, yo lo leí por primera vez en Lacan. Fue Lacan quien me hizo pensar lo real en tanto que imposible y su producción. En ese sentido me parecía tan pero tan fuerte. Y ahora vamos a pasar a otra página, en la que sigue, que es la 60. Y yo hago cortes arbitrarios, quien quiera hacer una lectura puede hacerla en su casa. Y vamos a leer desde este descubrimiento del inconsciente. Este descubrimiento del inconsciente productivo implica dos correlaciones. Por una parte, la confrontación directa entre esta producción deseante y la producción social, entre las formaciones sintomatológicas y las formaciones colectivas, a la vez que su identidad de naturaleza y su diferencia de régimen. Por otra parte, la represión general que la máquina ejerce sobre las máquinas deseantes y la relación de la represión con esa represión general. Acá tenemos, por eso lo señalo, un montón de problemas, que sería, podríamos estar muchísimo tiempo. Creo que Kierkegaard se preguntaba por qué un pintor termina un cuadro y dice por asco, se cansó, no quiere más. Bueno, hasta que uno hace arte, ¿no? Hay todo un tema en francés, para quienes hablen francés, pero van a ver que no es por... Entre refoulement, que sería represión, y represión, que también existe. Yo pensaba que la represión tenía que ver con algo de la policía reprime. Y no pensaba que la policía podía ser un refoulement, que sería un apartar, un correr. Pero resulta que, justo el sábado pasado en clase de francés, y tocando este tema de represión sería, el francés permite, también en el uso policial, apartar una manifestación. Esto me explicaba mi profesor y lo comparto con ustedes. Refoulé es quitarla. Yo no podía dejar de pensar en, cuando Freud piensa en la represión, en sentido analítico, sacar un contenido de la conciencia. Reprimir es pegarle a la represión. No tenemos en el castellano esta posibilidad de usar otra palabra de represión y refoulement como sería en francés. Pero yo pensaba que el refoulement era exclusivamente del psicoanálisis. Es un error, no es así. También se utiliza, pero cuando vos o la policía dispersa una manifestación sin la violencia que es reprimirla a palazos. Bueno, el texto juega con esa ambigüedad entre la represión psicoanalítica, que toma una representación o que cancela el vínculo entre la representación palabra y la representación cosa, que sería el efecto de la represión, y el retorno de lo reprimido. Es decir, no hay una destrucción de la representación. Entonces acá lo que se está tratando de mostrar es esto, por eso les hacía la aclaración. Segundo tema,
Estela cuando leyó máquina, se le escapó máquina social. El texto dice, no, pero lo digo yo. No. Que la máquina social ejerce sobre las máquinas. O sea, En el no sí dice máquina social, ¿eh? ¿cómo? En mi texto sí dice máquina social. Sí, dice máquina social. También, pero yo no. Me pareció que ella no lo leyó. No lo leyó. No. No. Por eso lo traía. ¿Por qué? Porque es interesante, ya que habíamos mencionado el mito individual del neurótico, que es un oxímoron, porque un mito es colectivo. Mal podría haber un mito individual, es una provocación de Lacan. Una cosa es pensar la novela familiar como un hecho subjetivo de cada quien y el cuentito, distinguir la historia de la history, perfecto. Pero un mito individual. Si el mito es algo colectivo, si bien es un decir, pero es un decir colectivizado. Cuando se escenificaba en Sófocles, Edipo, los griegos que iban a ver la obra de teatro ya conocían el mito de Edipo hace mucho tiempo. Según Bernard, 2000 años antes, ya se sabía que había habido alguien que mató a su padre y que se había, no sé, copulado con su madre. Sófocles le da el sentido trágico, pero el griego cuando iba ya tenía esta referencia, mito individual. Bueno, acá está pasando algo muy parecido, es lo que están diciendo los autores. Están hablando de una máquina del deseo y de una máquina social. Para ser más claro y no dejar un suspenso, están rompiendo la idea de una persona, están rompiendo la idea de un yo no yo, y están como comunicando tanto lo social como máquina, como la máquina deseante. Ya no tendríamos la frontera de una persona, sino también conectada con lo social, y quizás vamos a ver en la lectura, me parece, esto que les digo, tómelo descriptivo, no prescriptivo, por supuesto, una suerte de refuerzo sobre lo social. El deseo aplica sobre todo en lo social, que a su vez luego aplica, entre comillas, en la persona, o en lo que pensamos es una persona, el individuo, por así decir. Hay un cruce. El deseo inviste lo social. Lo social da testimonio de ese deseo. Van a ser muy fuertes con los alemanes, diciendo que ese deseo alemán de muerte encarnó, por tomar un término ahora de Alush, encarpó, para juntar encarnación con ocupación, encarpó en Hitler. Fuerte, ¿eh? Y vamos a ver que entonces el síntoma deja de ser algo del orden de lo singular, edípico, mi tragedia personal, para jugarse en un terreno social. Cosa que me parece interesantísima. Es una cuestión de entonces hay un sistema que produce esto, aunque cada quien lo tome de forma luego singular. Esto es lo que está diciendo el texto. Claro. Todo esto se perderá. Al menos se verá singularmente comprometido con la instauración del Edipo soberano. La asociación libre, en vez de abrirse sobre las conexiones polívocas, se encierra en un callejón sin salida de univocidad. Todas las cadenas del inconsciente dependen biunívocamente, están linealizadas, colgadas de un significante despótico. Toda la producción deseante está aplastada, sometida a las exigencias de la representación. Bueno, a mí me parece que esto se liga con la presentación de Patricia Garrido. Esto lo veremos después en el debate. Esta cuestión de la representación como aplastando, como deteniendo ese flujo. Sí, la representación, entonces detención de este flujo. Son tan caraduras, Deleuze y Guattari, tan irónicos, que van a hablar de un tampón edípico. Yo les confieso, cada vez que lo leo es como que lo vuelvo a leer y a releer. Hay que hablar de un tampón edípico que detiene el flujo. Claro, son hasta graciosos, irónicos, provocadores. Son provocadores. Sí, son de una escritura que golpea, perturbador. Claro, sí, justamente. Bueno, vamos a ir un poquito más. Pobre, la vuelvo loca con esto que le interrumpo.
Toda la producción deseante está aplastada, sometida a las exigencias de la representación, a los limitados juegos del representante y del representado en la representación. Y ahí radica lo esencial. La reproducción del deseo da lugar a una simple representación en el proceso de la cura, tanto como en la teoría. Es como que no podríamos escaparnos de lo que podríamos llamar la tiranía de las imágenes. Creo que las máquinas célibes o las máquinas solteras, depende cómo querramos ver, vamos a dedicar alguna charla tomando el texto de Melianot y algún otro artículo que encontré muy interesante para poder pensar estas máquinas célibes o solteras, máquinas que rompen la idea de una representación, porque uno frente a esas máquinas realmente no sabe lo que está viendo. Además de no saber para qué sirven, puesto que son máquinas, como decía Jean Tinguely, que no sirven para nada. Y no tenemos la posibilidad de pensar máquinas que no sirvan para algo. Toda máquina sirve para algo, son capitalistas. Jean Tinguely fue alguien que empezó a construir, junto con Niki de Sanfal, máquinas que no sirven para nada, por el solo hecho de ser algo maquínico. Bueno, de esto se trata entonces, de poder salir del imperio de la representación, de poder escaparnos, como decía Duchamp, de la traición de las imágenes, puesto que Edipo instala también imágenes, papá, mamá, son primeras representaciones, primeros puntos fijos, papá, mamá, hijo. Sexualidad, identidad sexual también viene con Edipo. Este clavo de la cruz clava como un punto de almohadillado, como un punto de capitone, un montón de cosas todas juntas. Sexualidad, género, norma, religión, etc. Dale. La producción ya no es más producción. La producción ya no es más que producción de fantasma, producción de expresión. El inconsciente deja de ser lo que es, una fábrica, un taller, para convertirse en un teatro, escena y puesta en escena. Y no en un teatro de vanguardia, que ya lo había en tiempos de Freud. Wedekind, Sí, no sé cómo se pronuncia así. Wedekind. Sí. No sé si tenés ganas después de decir algo de Wedekind. Porque fíjense lo que dice acá también, ¿no? Que es interesante volver. La producción ya no es más producción de fantasma, producción de expresión. Perdón, lo leí mal, vuelvo. La producción ya no es más que producción de fantasma. Porque vamos a ver más adelante en otra de las lecturas, no hoy, fantasma de grupo y fantasma individual. Entonces acá quedaría la expresión tomada por el fantasma y su posibilidad de expresión hace caer la producción. Va a ser una expresión, no la producción. O si quieran, aunque parezca un juego de palabras. Producción de expresión y ya no producción de producción. El inconsciente deja de ser lo que es. Esto es una afirmación fuerte. Una fábrica, un taller. Taller me gusta más porque da esa sensación de estar armando cosas permanentemente. Para convertirse en un teatro. Ahora vendría de Wedekind, si lo preparas. Escena y puesta en escena. Y ahora que le vamos a dar después la palabra un poco a Estela y después vamos a debatir. Y no un teatro de vanguardia, que ya lo había en tiempos de Freud. Cita a Wedekind. Vamos a ver ahora, a partir de que Estela lo tenga listo, quién era este señor. Sino en el teatro clásico, el orden clásico de la representación. El psicoanalista se convierte en el director de escena para un teatro privado. Escuchen esto. En lugar de ser el ingeniero o el mecánico que monta unidades de producción, que se enfrenta con agentes colectivos de producción y antiproducción. Bueno, presentamos en sociedad a Wedekind. Bueno, Benjamin Franklin Wedekind nació en 1864 en Hannover y murió en Múnich en 1918. Era un dramaturgo alemán, se lo considera precursor del expresionismo. Voy a avanzar, no, por las cuestiones personales, pues no viene al caso.
Estudió, esto me pareció, germanística y estudió Derecho, pero abandonó ambas carreras. Y tuvo una vida como muy ajetreada, y me parece que tiene que ver con la forma de escribir que tuvo después. Se dedicó a muchos trabajos antes de ser escritor. Por ejemplo, fue jefe de publicidad de una empresa en Zúrich, después fue secretario en un circo, secretario de un pintor, escultor y falsificador, es un nombre muy particular, y después trabajó como actor y actuó en cabarets, como tocando el laúd, que es un instrumento bastante particular también, con canciones y baladas que él mismo hacía, hasta que finalmente se dedicó a la escritura. Hay una pieza teatral, que fue la primera que él escribió, que es muy importante, fue muy importante, que la traducción es Despertar de Primavera, es de 1891, y habla sobre la sexualidad y la pubertad en estudiantes. Yo estuve leyendo una sinopsis, es interesante, pero es agobiante, porque son como los devenires de adolescentes con todos sus miedos y sus cuestionamientos acerca de la sexualidad, sus falsos conceptos de la sexualidad, sus temores, y lo tremendo de esto, y por eso fue tan escandaloso, es que había unas partes en las que algunos se masturbaban, porque estaban en el descubrimiento de la sexualidad, hay uno que se suicida. 1870, Sí. Era bien de vanguardia. Uno que se suicida y una chica que por quedar embarazada de uno de los chicos de ahí, en sus inicios y como búsqueda de conocimiento de la sexualidad, la madre la quiere hacer abortar y termina muriendo. O sea, realmente es tremenda, ¿no? La obra esta. Pero yo encontré algo que lo quiero leer porque me parece que si lo digo con mis palabras se va a perder, me parece que está como bien explicado. El tema central de la dramaturgia de él es la liberación del amor sensual en lucha contra las convenciones burguesas y la falsa moral, enemiga de la carne. Frente a todos los intentos de domeñar o demonizar lo impulsivo, Frank Wedekind, ¿decís vos? No. Celebró la fuerza elemental de la vida y glorificó la naturaleza humana y la belleza de los cuerpos. Su obra ejercería una gran influencia, por ejemplo, en Bertolt Brecht y en otros, ¿no? Él escribió una obra que se llamaba Niños y bufones, que es una comedia en la que combate algunos objetivos que considera antinaturales del movimiento feminista de la época. O sea, ya estaba contra el movimiento feminista, y a la vez una sátira contra el naturalismo. Esperen porque había otra cosa que les quería... Acá, no, espera. Una de las obras teatrales más misteriosas es una que se llama Francisca, con K. Es una metáfora del feminismo moderno de esa época, por supuesto, ¿no? El personaje principal es una joven mujer que vende su alma al diablo para saber qué se siente vivir como un hombre. Sus razones son que, dice, según esta mujer, los hombres al parecer tienen todas las ventajas. Y ella quería probar cómo era esto, ¿no? Pero bueno, todas las obras son así: El espíritu de la tierra, La caja de Pandora. El espíritu de la tierra y La caja de Pandora son dos obras como que se continúan, que se escribió incluso una ópera, se lo pasó una ópera, cuyo personaje es Lulú, que está en ambas obras y bueno, que termina muerta, la última, por ¿cómo se llama de Londres? El que se me fue. Por Jack el Destripador. Sí, porque ella se dedica a la prostitución finalmente, y bueno, sí, eran todas cosas muy trágicas y muy provocadoras, sobre todo para la época, ¿no? Y contra la sociedad que imponía esas normas morales y de vida, por eso no permitían al principio que se las presentaran las obras. Nos pareció interesante detenernos un poco en Wedekind, porque si no quedaba como... ¿Cómo se escribe? Perdón, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Espera que ahora voy a ver si lo puedo escribir en el chat. K-I-N-D. Ahora lo ponemos en el chat. ¿El nombre cuál sí, es? sí. Ahora se lo subo al chat. Ahora Estela lo sube. Qué interesante, Hay otro qué interesante de detenerse en estas obras. Claro, esperen que digo esto y ya ahora abrimos a conversar, ¿eh? No es que quiero...
En realidad estoy recansado, pero quiero terminar esto para tomar el vino. Como que siento que si hago esto ya me gano el vino. Lo que está diciendo acá, Deleuze y Guattari, es interesante, es que Freud se toma por el teatro clásico. El teatro en juego, en Freud, es el teatro de la representación, pero el teatro que también conlleva la idea de autoridad, padre, madre, sexualidad, norma, y tenía a su alcance el teatro de avant-garde, como era este teatro, bueno, no sé si se llamaría así en esa época, de Wedekind, que Estela mostró que era de 1800 y pico, 50, 60. No, mira, sí. Sí, por eso es Era interesante, la- ¿no? Bueno, algo más. Ahora se lo pongo. El psicoanálisis, dirán entonces, es como la Revolución Rusa. Nunca sabemos cuándo empezó a andar mal. Y yo la verdad me detendría acá. Me detendría acá para empezar a conversar, porque me parece que con esto que pudimos contar con Estela, juntamos o conectamos o hacemos conexión con la presentación de Patricia anterior, la carne, la representación, el teatro y el inconsciente maquímico, y lo que estamos viendo en estas lecturas que estamos haciendo del Antiedipo. Así que, si ustedes quieren, pasamos a conversar. De fin de 1800. En 1891 escribe su primera obra de teatro. 1891. 91, Bueno, sí. Freud lo Ahora tendría les en mando. 1900, ¿sí? Sí. Yo sí tengo un comentario. Patricia. Bueno, tengo dos cosas que me saltaron. La primera es esta cuestión que planteaste de la máquina social, la máquina deseante, y donde, digamos, no habría esa individualidad, ¿no? Ni siquiera voy a decir singularidad. En este momento voy a decir solamente individualidad. Pero acordándome de esta idea de Lacan, de que el deseo del otro, ¿no? El deseo es el deseo del otro, que lo jala justamente de Hegel, ¿no? En la concepción de Hegel es la idea de una red de deseos, ¿no? Es una especie justo así de máquina social, una red de deseos donde el deseo es el deseo del otro, pero lo piensa así, como una máquina, como una red Perdón, social. ¿no tenés cámara para que te podamos ver? Sí, ¿O? no, sí. Porque así nos vemos. No, sí, ahora la pongo. Dale. Y ya estoy, ya la abrí. Y entonces está esa primera cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba la cuestión en términos de esta máquina social y que se ejerce sobre las máquinas deseantes, porque lo que se introduce ahí es un impersonal, ¿no? Y a mí me parece que este tema del impersonal va a ser clave en esto que vienen construyendo, ¿no? El impersonal, el hablar así, hablar un poco como ventríloco, ¿no? Claro, ¿No? vos fíjate, Patricia, para hacer el diálogo, ¿no? Que esto que señalás se podría conectar también con dos cosas para hacer un resumen. Por un lado, con obviamente Grodek, más tarde va a ser citado en el texto, Sí, más tarde ellos van a detenerse en Grodek, sí. que ejercía el psicoanálisis en Baden-Baden. Tuvimos con Estela un cachitín de ir, pero bueno, en cuestiones de tren no pudimos ir desde Estrasburgo a Baden-Baden para ver dónde ejercía Georges Grodek. Y el ello es tributario también de Nietzsche, que vos mencionabas. Y Nietzsche que decía que éramos vividos por fuerzas impersonales. Exacto. Pero incluso, pero más allá, es decir, la voz que hablaría o que nos hablaría, la voz que nos hablaría es del impersonal, ¿no? Es decir, ya en crítica y clínica, que va quedando mucho más claro eso, ¿no? Es decir, es un impersonal, pero no es el muy ajeno, y yo me iría un poquito ahí con esta idea del deseo, es el deseo del otro. Pero en la perspectiva así que donde la jala Lacan en relación a Hegel. A ver si encuentro un textito que escribimos, pero hace muchos años, localizando esto en Hegel, porque es como una especie de red social donde aparecería inserto este tema del deseo, es el deseo del otro.
Mira, en el sentido de red. Esa es una cuestión. Y la otra, nada más esto último, que sí, está el tema de la representación, pero son dos ideas de la representación y que sí parece importante por lo menos decirla. No es lo mismo decir la representación y que incluso se van a acordar de Theatrum Philosophicum, ¿no? Teatro Philosophicum, ¿no? Es decir, que se está pensando la misma teoría y los conceptos, ¿no? Así como representaciones teatrales, ¿no? Y el juego de los conceptos como representaciones teatrales. Y lo que está hablando acá, justamente, sí, hay algo voy a ponerlo entre comillas, pero de comprender el inconsciente como un escenario teatral y los personajes, es decir, toda esta fantasmagoría kleiniana incluso, ¿no? Todo esto que está, digamos, en ese terreno. Pero hay otra manera de pensar la representación, y esto me parece clave en todo esto, que es la representación a la manera de la diplomacia. El representante representativo, ¿no? Y eso es un tema importante, porque Lacan, acuérdense que es un trabajo enorme que hace una discusión, basta con Laplanche, ¿no? Con el tema de Laplanche, a Claro. propósito de eso, ¿no? Entonces, yo no quisiera desconocer eso aquí, ¿no? Por lo menos que son dos registros de la representación Claro, que pasan por cuestiones distintas. Y el otro punto, es el tema antecedente de Nietzsche y de Freud, que es Schopenhauer. Y el tema de Schopenhauer es ese. Yo siento, luego existo. Es decir, yo me represento, porque decir yo siento es yo me represento. Yo me represento, yo soy. ¿no? Un tiempito me quedé enganchado con Schopenhauer, o Schopenhauer Sí, en francés, esto sería. con la voluntad de vivir. ¿Y ¿Sí? qué hacer con esa voluntad de vivir? Mira, te quiero decir algo, y a todos también. Hemos pensado con Estela cómo continuar después de mitad de año. Y habíamos pensado también, y lo comparto con ustedes, que más allá de invitar gente para hacer una exposición, ¿por qué no reunirnos también en función de temas? Por ejemplo, el deseo es el deseo del otro. Hegel. Lacan dice lo mismo o dice algo distinto. El otro en Lacan es el mismo otro que puede haber en la filosofía. Digo, no para responderlo, es simplemente para presentar estas problemáticas y poder hacer encuentros donde haya un tema y que cada uno pueda decir algo de ese tema, porque me parece que la posibilidad múltiple de entender cada quien un cachito, no digo que lleguemos a un todo nunca, pero puede uno esclarecer al otro y ver que estas concepciones, que a veces parecen claras, no son tan claras. Porque decir que el deseo es el deseo del otro es también una subversión lacaniana. Porque es el otro con mayúscula, no con minúscula. No se trata del esquema, no se trata de la cuestión especular. No es ese otro que anhela. ¿Qué es el deseo entonces? ¿Qué es el sujeto? Y a mí me parecería fértil en este, digamos, como alguna vez se dijo, fatigar los conceptos, de volverlos a poner sobre la mesa y debatirlos. Respecto de lo que recién dijiste, sí, claro, Patricia, que hay toda una línea en Freud, agrego a lo que dijiste, la representación inconsciente. O sea, este Freud debería estar loco, porque él asistía a los cursos de Brentano. Y Brentano hablaba de la representación como un hecho psicofisiológico y que representaba Exacto, algo. yo siento. Claro, Yo ahora siento. Freud se pone a hablar de representaciones inconscientes. Sí, de acuerdo. ¿A quién representa o ante quién representa una representación inconsciente? Que son las paradojas de Freud. Freud habla de un sentimiento inconsciente de culpa. Pero ¿cómo podría haber un sentimiento inconsciente? Es lo que acabas de decir. Yo siento, yo me represento. Con lo cual vemos en este intercambio con Patricia, pero con todos ustedes también, que la noción de inconsciente es realmente muy compleja. Que podemos decir inconsciente, inconsciente y pensar que hasta entendemos algo de ese inconsciente. Pero realmente es muy compleja. Una subversión enorme.
representación inconsciente, representación cosa, representación palabra, Vorstellung representant, representación de la representación, y la vuelta que después le dio Lacan. Wow, si tenemos para entretenernos. Sí, claro. Claro, pero en debate así, digamos, donde cada quien pueda aportar algo, la mejor forma de un debate para mí es poder seguir al otro, en vez de decir no de entrada, o lo que dice no estoy de acuerdo. A mí me molesta mucho el no estoy de acuerdo, pero como un que cortocircuita una discusión. Porque no Totalmente. de acuerdo, o sea, no hace falta que lo digas si no estamos de acuerdo. Es sospechoso que estemos de acuerdo, si pensamos distinto. Hay cruces, obviamente, pero poder ver estas cuestiones, representación, significante, es un avance también en Lacan. Por más que veamos la crítica, porque no es que yo soy antilacaniano. Lacan con la noción de significante da un paso para hacer caer la representación. Ahora, ¿alcanzó el paso? Bueno, con Antedipo podemos pensar que quizás no alcanzó. Que quizás no se le puede pedir a un solo hombre, por más genio que sea, que lleve adelante una empresa de tamaña altura, y que entonces Lacan pueda responder todas nuestros interrogantes. ¿Por qué pedirle demasiado? También tenemos que ver cómo nosotros podemos responder estos interrogantes. Cuando Estela leía lo de Widekind, a mí me parecía muy interesante ese tipo de teatro que me hizo acordar al gabinete del doctor Caligaris, que ya hemos comenzado, ya hemos dicho algo el año pasado a partir de la presentación de Jan Diener. Porque fue con él, ¿no?, que pudimos verlo. Cómo este expresionista alemán podía poner decorados, curvos, que no respetaban las líneas, que las sillas son tan grandes. ¿Y cómo se rompía esta cuestión? Y ahora doy la palabra, ¿no? ¿Pero qué es una representación inconsciente? ¿Qué Edipo puede ser representado inconscientemente? Un oxímoron. Claro. Es un oxímoron, pero con la fuerza que tiene un oxímoron. Ajá. Porque pone a trabajar un oxímoron, es una máquina desterritorializante. Porque llegás a una aporía. ¿Cómo salís de esa aporía? Un mentiroso dice que miente. Pero si él dice la verdad porque es mentiroso, entonces no es un mentiroso. Porque un mentiroso no puede decir la verdad. Algo que adelantaba en la reunión pasada, a propósito de esto, justamente era esta idea. Para salir de esas aporías necesitamos cambiar de topología. Eso fue lo que dije. Bueno. ¿No? Para poder salir de la aporía, es eso, cambiar de topología. Uh-huh. Esa es una, me parece, de las vías posibles. Justamente la topología se introduce para una manera de poder salir de la representación. De las paradojas, exacto, y de todo esto, sí. ¿Sí? Que es lo que me parece, digamos, esta propuesta de Lacan, de meternos a leer algo de topos, de topología, etc. Bueno, damos la palabra a quien también quiera decir algo. Alicia, ¿vos querías decir algo? Micrófono, ¿eh? No se escucha. Ahí está. No, y voy a buscar, mientras escucho, voy a buscar el párrafo exacto. Dale. Que dice Lacan sobre antipsiquiatría, por el anti-Edipo, antipsiquiatría. Pero lo voy a buscar. Bueno, si es que no hay preguntas, leo un poquito más. Pero si hay alguien que quiera participar, lo freno. Ah, bueno, entonces. Es una pregunta para Patti. Patti, ¿podrías ser un poquito más específica con respecto a esa otra topología? Hay que cambiar de topología. No, bueno. ¿Cómo a qué topología te referirías más? No, así son cosas como muy concretas. Para salir de esto, Lacan trajo las superficies, ¿no? Y de esta manera de pensar
Freud, por ejemplo, ¿no? Más esféricamente y de representarse el mundo exterior, ¿no? Y hacer de eso una realidad psíquica. Y entonces pensar una realidad psíquica y una realidad exterior, que ya, nada más dicho así, estamos pensando esféricamente, ¿no? Pero si nosotros pensamos con la banda de Moebius, hemos roto esa posibilidad de ese exterior y ese exterior y ese interior. Y cuando ahí ya cambiamos de topología. Son cosas de esa sutileza que hemos leído siempre, pero que yo la leo así. Es que si uno cambia de espacio, de su concepción del espacio, de cómo concibe el espacio, es decir, yo lo digo así, cómo se geometriza el espacio donde uno está, ¿no? Cómo uno está ahí en ese espacio, es a eso a lo que me refiero. Entonces, si se sale de la topología de la esfera, que es una superficie, y se pasa a la topología de la banda de Moebius, ahí Lacan rompió algo. Y tiene que ver con esto. Es a eso a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Por eso y sí, todas esas aporías y todas esas dificultades de Freud entre el interior y el exterior y adecuarse a la realidad exterior o la no adecuación de la realidad psíquica, ¿no? Así como habla Freud, y plantearlo como sujeto, dando la vuelta por un borde, ¿no? Sí. Patricia, Sí. yo creo que vos estabas en una asamblea o alguna CICE. Estaba Gabriel Meraz, estaba con Rafael, y querían mostrar en topología cómo armar el nudo, y entonces sacaron en un ejercicio práctico para armar el nudo, creo que era el nudo de 3 que querían armar, o estaban haciendo alguna figura topológica, y entre los dos empezaron a manipular de tal manera que casi se caen. Sí. No sé si te acuerdas. Fue gracioso porque lo que quedó en acto es cómo la topología perturba los cuerpos. Y a mí, que tengo, digamos, el martillo en la mano del antiedipo y 1000 mesetas, no podía dejar de pensar en el cuerpo sin órganos. O sea que también es otra topología y otra superficie. Totalmente, totalmente. Perdón, nada más quisiera añadir algo a lo que pregunta Jesús. ¿Por qué cuando tú preguntas, por ejemplo, de la topología en relación a Guattari y a Deleuze, claro que ellos trabajan un montón de topología y podríamos seguir, por ejemplo, la discusión que tienen ellos con Riemann. ¿Con y quién? todo de Riemann, con Riemann, ¿no? ¿Te acuerdas el matemático Riemann? Y de ahí Lacan ha sacado un montón. Y si vamos así despacito, es que me lo encontré, ahora les digo dónde me encontré esto, en el texto, justo en el texto de Leclerc, ¿cómo se llama? Leclerc. ¿Te acuerdas de este hombre que estaba con Mayet Villar, que incluso, a propósito de una reunión de la escuela, No dice a Lush, ¿no te acuerdas? Dice a Lush, vamos a hacer un homenaje a Suri. Y levantó los pelos de mucha gente ahí cuando dijo, no, homenaje no. Y al final, Mayet Villar cerró proponiendo el tema del agujero sin borde. Y ahí propuso que trabajáramos el texto de este hombre. Es que se me escapó ahora. No, a mí tampoco no me acuerdo, pero recuerdo el momento. Que ya no está en la escuela. Pero si nosotros trabajáramos ese texto, por ejemplo, ahí es clarísimo la diferencia topológica que tiene Deleuze y Guattari con relación a Lacan en ese punto de cómo leen a Riemann, por ejemplo. Y el agujero sin borde y todo lo que después se trabajó, que hay textos en Lumbeville. Pero lo que quiero decir, si hay una topología de ellos y si hay un trabajo topológico de ellos, 1000 mesetas es una idea topológica. Bueno, por eso decía... Pero es otra topología, claro, sí. está construido de una manera diferente. Sí, avanzan con otra topología. Sí, porque yo entiendo la topología más allá que como un ejercicio, si se quiere, banda de Möbius, como algo perturbador. Por eso mencionaba las máquinas célibes, porque perturba. Frente a eso, cada quien puede decir lo que quiera, puesto que no tiene una significación única. Es decir, que entonces come las significaciones.
Una máquina célebre es una especie de agujero que se absorbe cualquier significado, puesto que cada persona frente a eso queda pasmado, dice esto, ve aquello. O sea, proponen quizás otra forma de pensar, que por qué no creer que sea quizás el pensamiento verdadero. Porque Sí, yo el no tema tengo- del orden, por ejemplo. Claro, ¿pensamos Romper- o repetimos? Ujú, Y en el psicoanálisis, que es lo que a mí me importa en estos espacios, ujú. ¿podemos decir algo distinto? ¿O estamos condenados a repetir? Esa es una pregunta. ¿Puede ser que se produzca algo diferente? ¿O siempre tendremos que repetir en la página tal, tal concepto, tal situación? ¿O podremos hacer una operación analítica sobre los creadores del psicoanálisis? Freud y Lacan, si se quiere. ¿Por qué no? Estela recién me decía, pero Freud también tenía una topología. Sí, cuando habla de la proyección de una superficie, cuando habla del yo, cuando propone el esquema del peine, empieza a pensar, bueno, el mismo proyecto de psicología, claro, las tópicas, son intentos de pensar de otro modo. Sí. Lo que pasa, Patricia o Jesús o todos los que están escuchando, es muy difícil pensar, Freud decía, si yo pudiera venir a otro planeta, Claro, con las herramientas de claro, esa época. quizás podría entender al ser humano, pero siendo ser humano, pensar el ser humano, esto es un problema porque nos pensamos a nosotros al Es pensar. el tema. Es el tema del humanismo, ¿sí? Como uno se sale, por ejemplo, de la tiranía del yo, del centro, porque la topología descentra. Mm. ¿Cómo podríamos pensar sin la noción de izquierda y de derecha? Cuando hablan de síntesis, disyuntivas inclusivas, que es uno de los conceptos del antidipo que a mí me costó mucho darle una vuelta, es porque a nivel molar la síntesis es excluyente, u hombre o mujer. La síntesis inclusiva es hombre y mujer, pero además perro, pero además gato, pero además planta. Lo que pasa es que toca el tema de la identidad. Además, Claro, ¿no? la destruye. Claro. No podría haber Edipo allí, porque soy mi padre al mismo tiempo que mi hijo, al mismo tiempo que mi hermano, y ninguno de ellos. Sí, sí. O la misma idea de A no es igual a A. Con un toro, uno desarma a Russell. Bueno, La paradoja de Russell se desarma con un toro, ¿no? este me parece el valor, incluso en el psicoanálisis, para poder escuchar desde un otro lugar. A mí la verdad que lo que más me importa es cómo renovar la clínica de todos los días. Exacto, exacto. Exactamente esta es la cuestión que a mí me anima con todo esto. Porque me lleva al interrogante de preguntarme desde dónde escucho. Porque es muy fácil decir, yo estoy en la neutralidad, pero ¿neutralidad respecto de qué? Mm. Y siempre, y por más que lo diga, lo estoy. ¿Cuántos prejuicios se filtran? ¿Dirigimos gente o dirigimos la cura? Yo sé que uno puede responder, si nos damos crédito de que cada quien ha hecho un recorridito, ya uno no tiene chances de hablar por lo menos desde la ignorancia de un saber referencial. No me refiero a un saber textual. Porque algo uno leyó, esas cosas están, pero no porque se hayan leído, se incorporan. No porque uno diga yo tal cosa, uno realmente pudo salirse del yo. Este texto, Antiedipo, a mí me produce un efecto de descentramiento. Vamos a ver, creo que el 19 de junio, con Gerard de Tours, él va a hablar en tanto que psiquiatra, lector, es miembro de la École Lacanienne, él va a hablar en tanto que psiquiatra, lector del Antiedipo, y cómo aplicó en el trabajo cotidiano de él en el hospital psiquiátrico la lectura del Antiedipo. Bueno, yo le decía, ¿y cómo aplicaría a un, entre comillas, por favor, psicoanalista, analista, practicante del análisis, en su gabinete, en su consultorio? Hugo Cardoso, a quien conocimos muy bien con Estela, él decía, después de leer el Antiedipo, mi clínica no fue la misma. Y la verdad que no, como también después de Lacan. Estas son las cosas que a mí me parecen interesantes y que no veo que estén en contra de nada de lo producido hasta aquí. Y me alegra ver que Alush lo menciona, que Georges-Henri Melenot lo menciona.
porque ponen en tensión al psicoanálisis. Y ponerlo en tensión lo pone a producir. Y volvemos a la producción. ¿Acaso no estamos todo el día produciendo? Pero si sacamos el corset o si sacamos la camisa de fuerza edípica, podemos producir otras cosas. No sé si vos querés algo, ya hablo mucho. Cuando pasamos la película Leoló, película que les recomiendo a todos. ¿Cómo? La película Leoló, Ah, ok. de Xavier Dolan. Sí, ajá. Y Lolo es un muchachito que no quiere ser hijo de ese padre. Él dice, yo no tengo nada que ver con esta familia. La película yo la pasé en Querétaro. También acá en Andamiajes en Buenos Aires. Y Lolo se construye todo un mito muy extraño, donde él es hijo de un tomate. Bueno, uno puede ver esto como algo muy disparatado, pero de lo que estamos leyendo ya no es tan disparatado. ¿Y cómo le da forma a ese pensamiento? Bueno, él se imagina durante la recolección de tomates en Italia, de donde su familia es originaria, Sicilia, y se imagina a un hombre que está viendo a las muchachas recoger los tomates, y bueno, se excita con alguna de ellas, se masturba, para que vean que puedo ser correcto, su licor seminal se derrama sobre los tomates en un cajón son subidos a un camión que lo sube un barco y que lo lleva a Canadá, donde él está habitando ahora, en un barrio de Canadá, que tiene una cruza de judíos, italianos, hay de todo, varios idiomas. La madre va a comprar tomates, esta parte es genial, grotesca. Un camión da marcha atrás, la empuja la madre cae piernas abiertas sobre el cajón de tomates y no percibe que el tomate le entró, pero era un tomate con semen, y un tiempito después va al médico por un dolor de panza, y el médico le dice, no, usted está embarazada. Y así nace Lolo, hijo de un tomate. Yo pensaba, pero si Donna Haraway escucha este parentesco, dirán parentesco tomate. Bueno, esto es el antiedipo. Cuando hablamos de anedípico, es que no hay padre ni madre, que el padre puede ser lo que haya allí, la construcción. Este me parece que es el valor de poder hacer estas lecturas. No juzgar algo como un delirio o como un disparate. Digamos, uno le podría decir a Leolo, entonces usted es hijo de un tomate. Y ya. Y no llevarlo a, pero usted cree que es el hijo de un tomate, su padre puede ser un tomate, que es volver al corset del Edipo. Bueno, si alguien más quiere participar con un poquito más. Encontré la cita. Muy bien. Yo no sé si un miércoles, uno de los miércoles, no sé si Jesús, a ver si lo recordamos, hizo una diferencia entre anti, el prefijo anti-Edipo y a. Si podés volver a esto, porque me llevó a verlo el anti en griego, en castellano, y después vengo a encontrar en este seminario que da Lacan, hablar sobre este prefijo anti. Pero, a ver, recordá, es Jesús que dijiste algo del anti. Sí, lo dije. Déjame ver si puedo recordar algo de lo que dije. Yo decía que una cosa es anti y otra cosa es no. El anti-Edipo sería entonces lo que está o va en contra del Edipo. Es lo opuesto al Edipo. El no Edipo sería la ausencia del Edipo, la inexistencia, el borramiento, la negación del Edipo, mientras que el anti-Edipo no niega la existencia, al contrario, la afirma. No niega la importancia, al contrario, la afirma.
pero es una posición contraria, opuesta. Me parece que eso fue lo que dije, poco más, poco menos, ¿no? El antiedipo no sería entonces negar el Edipo, No, negar su sería existencia. a Edipo. Y estar no en como contra. partícula privativa, a Edipo sería así. Yo me preguntaba en contra de qué, y tenía que ver con este tema de la Sagrada Familia. Decíamos en aquel entonces, o dije yo en ese momento, ¿en contra de qué? De la sacralización del Edipo, de ser el eje alrededor del cual gira o ha girado el análisis, por lo menos el análisis freudiano, ¿no? Se construye un pensamiento. Sí, sí. Me parece que era eso, Alicia. No sé si responde a tu pregunta. No se escucha. No, no, es un desplazamiento que yo hago en esto de anti, habiéndote escuchado, que es una reafirmación, y entonces encuentro este antipsiquiatría y lo que dice Lacan en esto. Dice así, me voy a poner acá que tengo más luz. Acabo de recibir, esta es en Hablo a las paredes, es cuando después de 45 años él es invitado a dar un seminario en Santa Ana y añora los residentes de aquella época, entre el 25 y el 26. Él daba seminarios, tenía estos residentes. 45 años después es esto. Entonces dice, acabo de recibir una circular que señala la inquietud que existe en cierta zona de dicho ambiente en relación con ese movimiento que promete todo tipo de chispas, llamado antipsiquiatría. Pretenden que yo tome partido en este asunto. Y se pregunta, ¿se puede tomar partido en algo que ya es una oposición? Sin duda sería conveniente que sobre este asunto haga algunas observaciones inspiradas en mi antigua experiencia. Él le llama antigua experiencia a esa experiencia que tenía hace 45 años, que la asimila a lo que es meditación. Dice, dice más adelante, ¿no? Al principio, cuando dice experiencia, es una cosa bastante interesante. Dice, bueno, nosotros no estamos muy acostumbrados a meditación en nuestro ambiente o el agua para nuestro molino, hablamos de experiencia, dice. Así que ya hay algo ahí, no sé, entre meditación y experiencia. Bueno, pero sigue. En mi antigua experiencia, la que acabo de evocar, dice, diferenciando en esa oportunidad la psiquiatría de la psiquiatrería. Ahí ya hace una diferencia. La cuestión de los enfermos mentales, o para decirlo mejor, de la psicosis, no es resuelta en absoluto por la antipsiquiatría. Cualesquiera que sean las ilusiones que mantienen al respecto algunos emprendimientos locales, me atrevo a expresar que la antipsiquiatría es un movimiento cuyo sentido es la liberación del psiquiatra, y es seguro que no está bien encaminado. No está bien encaminado debido a que hay una característica que después de todo no habría que olvidar en aquello que se llama revoluciones, y es que este término está admirablemente elegido, puesto que quiere decir retorno al punto de partida. El alcance de esto ya era conocido,
pero está ampliamente demostrado en el libro titulado Historia de la locura de Michel Foucault. Bueno, parece, lo que yo tomo es que vuelve al punto de partida, este anti. Es interesante tu propuesta, porque ellos hablan del poder revolucionario del deseo. De alguna forma suponen que este carcán, esta coraza o camisa de fuerza, lo que impediría en la aparición del deseo es la potencia revolucionaria del deseo, que es volver a un punto de partida. A veces, lamentablemente, en algunos lacanianos la palabra revolución quedó como en desuso por enfatizar la palabra subversión. Parecía que la subversión del sujeto, y confieso que durante un tiempo me parecía que subversión era mejor que revolución. Y no es sino hasta hace muy poco, en la lectura del libro justamente de Comunes Inapropiables de Christian Laval, que él retoma, en tanto que sociólogo, la palabra revolución, dándole este sentido que Alicia acaba de decir, de los astros que vuelven a un punto de partida, pero con la vuelta completa. O sea, no es un punto de origen, es un punto desde el cual se puede volver a partir. Y en ese sentido, pensar que el deseo vuelve como máquina a proponer una revolución es realmente fuerte. Y creo que ahí se retoma, me parece, ¿no?, la fuerza revolucionaria del psicoanálisis. Yo quisiera comentar algo. Estoy aquí a oscuras porque se ha ido la luz en mi casa. No sé en tu casa, Patricia, pero aquí en Coyoacán está cayendo un verdadero diluvio. Sí, está lloviendo ya fuerte, sí. Aquí está fuertísimo y se ha ido la luz y por eso estoy a oscuras. Y entonces estoy funcionando con la pila de la computadora, pero no me ven ustedes a mí, yo sí los veo a ustedes. Bueno. A propósito de la antipsiquiatría, me parece muy interesante lo que observa Alicia, porque me hizo acordar de un episodio que no se llevó a cabo en México, que era que Lacan viniera a hablar a México de la antipsiquiatría. Hubo una reunión en México a la cual fue invitado Lacan. No sé, esto debió haber sido por ahí de mediados de los 70, una cosa así, después de la publicación de los escritos y del escándalo que causó el cambio de título en el primer tomo, etcétera, ¿no? Y el mismo editor, Armando Suárez, el mismo editor del Siglo XXI, la editorial, en la cual se cambió el título de Escritos por Lectura Estructuralista de Freud y que causó la furia de Lacan y la amenaza tanto de demanda como de exigir que se retirara de las librerías el libro que ya había salido a la venta con ese título y que, bueno, ganó ese pleito, pero digamos, dejó una huella en Lacan, porque el mismo Armando Suárez, que era el editor de esa edición, organizó un encuentro de antipsiquiatría en México, en donde participaron, entre otras gentes que yo no me acuerdo quién, además de Mary Langer. Estaba Mary Langer. ¿Tú te acuerdas, Patricia, de eso o no te acuerdas? Oh, me estás hablando de una época en que sí, de Pleistoceno, algo así. No andaba en el mundo, sí, todavía. O del precámbrico, una cosa sí, así, ¿no? Sí, de los 70s, no. Iba a la secundaria. No te creo que vayas en la secundaria, no eres mucho más. No, claro que sí, 70s, claro que sí. Creo. Bueno, eso es otro asunto. La cosa es que vino Franco y Franca Basaglia. Vinieron los Basaglia. Y fue un encuentro al que invitaron a Lacan, y Lacan no quiso venir a México a ese encuentro. Porque se le daba todo. ¿Los Basaglia, los de Trieste? No. Sí. Los de Trieste. Los de Trieste, claro. Pero lo interesante es que justamente invitan a venir a los Basaglia a un encuentro de antipsiquiatría, cuando Basaglia no era antipsiquiatra. Él mismo lo dijo innumerables veces, muchísimas veces. Ni Guattari. Él era un psiquiatra. Ni Guattari. Un psiquiatra diferente a los demás, pero que él era psiquiatra, que él no entraba en esa clasificación de antipsiquiatras como eran Laing y Cooper, por ejemplo, o Thomas Szasz, que él era un psiquiatra que trabajaba la locura de otra manera
¿Está Jesús? No, Que después acá en Buenos Aires, creo que sí. Se cortó lo de... Hugo Cohen sigue después esta línea de Lo que de pasa Trieste, Alicia, ¿no? acá en Argentina tuvimos la dictadura y eso frenó un montón de cuestiones que las puso en el freezer. Ahora, algo que, lástima que se fue Jesús y tenemos que ir terminando por la hora, pero fíjense, me hace acordar Jesús. Lacan pide que saquen la publicación de los escritos porque decía lectura estructuralista de Freud. Y estos buenos muchachos que estamos leyendo están en contra de la estructura. Y ahí Lacan está diciendo, momento, yo no soy estructuralista, no quieran vender, porque la estrategia editorial fue publicarlo con ese nombre porque se vendía mejor el libro. Y Lacan no solo que rechaza eso, pide que lo saquen de la venta. Por eso digo, parece que Foucault también, con Sí. Foucault hacen lo mismo. Bueno, Con lógico. Foucault hacen lo mismo. Con Foucault lo último que han hecho es publicar Les Aveux de l'ayer, las confesiones de la carne, siendo que Foucault pidió que no se publique nada post-mortem. Sí. Y está ahí publicado porque, bueno, es el capitalismo, no importa el deseo. Pero digo, esta circunstancia, uno a veces dice, que ¿cómo me alejo? Y sin embargo Lacan diciendo, no. Que es lo que me parece interesante. Bueno, hemos llegado al final del día y estamos cansados. ¿Cómo sigue nuestro andamiaje? Marco Antonio está el próximo miércoles. Por supuesto, no me acuerdo el título de tu Él se lo presentación. debe acordar. Por Marco favor, Antonio, Marco Antonio, nos decís recuerda para el miércoles que para el viene. miércoles. Sí, manifestaciones del goce y su presencia en la experiencia analítica. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, Entonces el próximo miércoles con Marco Antonio. Lo tenemos ahí de invitado y lo vamos a escuchar. Así que buenas noches a todos. 1975. ¿Perdón? Pero no, es que un comentario que el año de encuentro de la antipsiquiatría en México fue en 1975, dice Omar aquí. Bueno, ok. gracias entonces por la precisión. Gracias, Omar, sí. Buenas noches y nos seguimos viendo el miércoles que viene y lo vamos a Hasta luego. estar Antonio Hasta luego. desde Querétaro. Buenas noches. Chao a todos. Buenas